No me escriben, que es estresante. Muy bien, jóvenes, estamos viendo ya la pantalla. Sí, ingeniero. Gracias, señor. La clase anterior, dentro de los controles principales que dispone el ACI 318 en sus últimas versiones, para verificar el adecuado diseño, análisis, aprenderemos un poco más a detalle en 10º semestre, pero para el diseño que cumpla con la normativa, se encuentran los siguientes controles. El control del deterioro de la adherencia, de la resistencia al cortante y del refuerzo de confinamiento. El primero, para controlar la adherencia, recordemos, necesitamos utilizar un factor de 1,25 por el esfuerzo de fluencia para garantizar la resistencia del refuerzo de tracción por flexión, mientras que para la resistencia en el nudo de 0,85. Esto vamos a garantizar al ocupar las ecuaciones, que recién me acuerdo que nadie me hace acuerdo, jóvenes. Si a veces me olvido algo, ayúdenme recordando. Yo quedé en subirles esta presentación en PDF al aula habitual, nadie me echa acuerdo. Ya les voy a subir, espero en la mitad de la clase porque van a necesitar. El refuerzo longitudinal de la viga para garantizar que no exista deterioro de adherencia, pues en un nudo perimetral, recordemos, en un nudo perimetral o en un nudo esquinero, se debe garantizar que el acero de refuerzo longitudinal de la viga traspase el nudo y vaya a la cara posterior, a la cara más distante y anclarse en tracción. Para nudos exteriores y esquineros, de esta manera garantizamos que ante la ocurrencia de una carga lateral excesiva, el sismo, no exista falla por adherencia. Las varillas longitudinales no vayan a fallar por adherencia y pues falle el nudo. Y tercero, debemos controlar el diámetro de las varillas longitudinales que colocamos, tanto en vigas como en columnas. No podemos exagerar el diámetro, ¿no? Por más que se cumpla con la cuantía, no puedo yo colocar 4 varillas de 22, ¿no? 2 arriba y 2 abajo en la viga. Sí, lo estoy cumpliendo. La norma dice mínimo 2 varillas. Sí, estoy cumpliendo, me da la cuantía que me dio mi software, pero en cambio, mucho diámetro, mucho diámetro. Respecto a la resistencia al cortante, debemos garantizar que el cortante resistido por el nudo, multiplicado por el factor de 0,85, estaríamos ahí cumpliendo con... Denme un segundito. ¿Qué pasó? Disculpen la interrupción, jóvenes. Les decía entonces, para determinar la resistencia al cortante, debemos primeramente considerar, les decía, aquí nosotros estamos ya, acá, estamos considerando este valor de 0,85 que mencionábamos en el primer control del deterioro de adherencia, el factor en el nudo, ¿no? Entonces ya estaría acá, ¿sí? Debemos calcular un cortante resistido por el nudo BN y un cortante aplicado al nudo y chequear esta condición. Primeramente, para el valor de BJ, cortante aplicado al nudo, el cortante aplicado al nudo está en función ya del diseño final que tengamos nosotros de nuestro nudo, ¿no? Por esa razón, un software como el ETABS o el SAP 2000 no les está haciendo, porque tiene la S calculado, pero no es la S que van a calcular ustedes en función de las varillas que ustedes decidieron colocar, ¿no? Recuerden que siempre, nunca va a ser exactito lo que nos dio el software. Por eso la razón de realizar un excelente control partiendo ya de las dimensiones finales y de las varillas finales que ustedes van a colocar en el nudo, ¿sí? Eso no puede hacerlo el software automáticamente. Tenemos las ecuaciones de M1 y M2 de los momentos para la capacidad de flexión positiva y negativa.
donde M1 considera el acero de refuerzo superior, el M2 el acero de refuerzo inferior, ¿no? Estas ecuaciones están en unidades kilogramos centímetro cuadrado. Ya les voy a subir todo al aula virtual. Tenemos por otro lado, para la resistencia al corte del BJ, ¿sí? Recordemos, veamos dónde estamos, BJ, el cortante aplicado al nudo, ¿no? El cortante aplicado al nudo. Tenemos que tomar en cuenta qué nudo estamos analizando y la dirección del análisis, ya que, por ejemplo, esta viga podrá tener un armado y, por lo tanto, un AS superior y un AS inferior, y esta otra viga, en el otro sentido de análisis, puede tener otras dimensiones. Por esa razón, el análisis debe realizarse en los dos sentidos, sentido X, sentido Y, ¿sí? Cuando tenemos un nudo interior, pues los dos ejes van a considerar que la viga atraviesa el nudo, y por lo tanto vamos a considerar M1 y M2 existentes, H, la mitad de la columna superior y de la columna inferior, la mitad, eso será H, y vamos a tener BJ igual a T1 más C2 menos B de la columna, donde T1 y C2 se encuentran aquí especificados. Estas expresiones para encontrar el BJ me sirven tanto para un nudo interior, es decir, cuando la viga atraviesa en los dos sentidos a la columna, y para un nudo perimetral, un nudo exterior, en el sentido paralelo al borde. Así nos dice la CI. ¿Qué significa paralelo al borde? Cuando la viga atraviesa la columna, en otras palabras, no atraviesa el nudo. Miren, esto es paralelo al borde. El borde le llaman ellos ¿no es cierto? Cuando es paralelo, pues utilizamos estos conceptos de M1 y M2. Lo contrario, cuando tenemos el caso de que la viga no atraviesa el nudo, el ACI le llama la dirección perpendicular al borde. Este es el borde, la dirección X en este caso es la que es perpendicular, la viga no atraviesa el nudo, no atraviesa la columna. Ese caso, y obviamente el nudo esquinero, donde pues las dos vigas no atraviesan a la columna, a ese se le considera en cambio que no existe M2. Por lo tanto, M1 es 0 y C2 es 0. Y me quedan a mí estas expresiones. El B de la columna solo contiene M1 y BJ no contiene C2. Y obtengo, en este caso, BJ, ¿sí? BJ, el cortante aplicado al nudo. Para el cortante resistido por el nudo, que es donde nos quedamos la clase anterior, cortante resistido por el nudo, utilizamos esta expresión que la clase anterior revisamos que los factores que se encuentran aquí son los correctos para unidades kilogramos centímetro cuadrado. Nos dimos el trabajo de buscar la tabla, de buscar en los apéndices la transformación de unidades. Es bueno siempre que ustedes sepan dónde buscar en la norma, que no solo se aprendan en una presentación que el profesor les da o que les sube o que anoten la pizarra, sino que sepan en dónde está, en qué parte de la norma. Por eso hicimos el trabajo y nos demoramos un poco la clase anterior abriendo la norma. Verificamos que estos factores se encuentran para la tabla correspondiente en el ACI 318 en su última versión, el 19, ACI 318-19. Verificamos que estos factores corresponden a unidades kilogramos centímetro cuadrado. Cuidado con las unidades que van a usar. Con eso tenemos el factor gamma. F'C pues es dato impuesto por el diseñador, ¿sí? Ustedes ya tienen el F'C. AJ es el área efectiva del nudo. Para el cálculo de AJ, la norma nos especifica, y hay que tener cuidado de entenderle, primeramente que debemos considerar el sentido de análisis. La explicación que voy a dar es para la viga en este sentido, ¿no? En este sentido, la que está acotada, la altura y la base de la viga. Si estoy analizando en este sentido, esta es la base de la columna, ¿sí? Donde se encuentra la viga que estoy analizando. Y en el sentido en el que atraviesa la viga será la altura de la columna. Si yo realizo posterior el análisis de este otro sentido, de la viga ahora horizontal, pues se invierte el concepto. Esta pasa a ser la base de la columna y esta pasaría a ser la altura de la columna. Nada más, ¿sí? Se invierte el sentido. Nos dicen las recomendaciones en el ACI 318, en su última versión, que la J es igual a una BJ por un HJ. Donde HJ es fácil, la altura de la columna. Y es lógico, ¿no? ¿Cuál es la altura del nudo, del área efectiva? Pues toda la dimensión que atraviesa el nudo, HC, ¿no? Entonces, claro, ¿no?
todo esto será, en este caso, la altura del nudo, la altura de la columna, tiene lógica. Pero para la base del nudo efectivo, ahí sí me dice, bueno, hay dos opciones, la que corresponda a la más crítica. BJ puede ser la base de la viga más HJ o la base de la viga más 2 veces XJ. ¿Sí? Expliquemos un poco, conectemos nomás rápidamente. Ya tengo todo abierto, todo hasta la hoja de cálculo, pero no abrí la pizarra. Denme un minuto. ¿Listo? ¿Ya estamos viendo la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, interpretemos lo que nos dice la CI. Yo voy a analizar, voy a hacer un poquito esquemático, el dibujo ahí está más claro, ¿no? A ver, o hagámosle en planta mejor, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer un dibujo en planta de la viga que estoy analizando y a la columna a la que llega, ¿ya? Hagámosle así mejor. Lo hagamos más abajo. Vamos por acá para de una vez explicar en los dos sentidos. Yo tengo una columna y le voy a hacer hasta rectangular para que le vean. Ya, a esta columna, y voy a hacer el caso general de que es un nudo interior, es decir, que la viga atraviesa a la columna y acá le vamos a cambiar. Pues hagámosle así para entender mejor. Ya, hagámosle así. No es muy común, ¿no? Lo que estoy haciendo porque un buen estructural pues centra la viga. Le voy a poner así para explicar lo que quiere decir el ACI, ¿no? Un buen estructural, esta viga quedaría centrada a la columna, pero no sé, algún caso, por alguna razón se requiere así, pues dejémosle así. Muy bien, entonces, si yo estoy analizando, voy a poner con colores, este sentido de análisis, no le voy a poner ni X ni Y, sino este sentido de análisis, es decir, estoy analizando esta viga en este sentido de análisis del nudo, ¿sí? En este caso, voy a colocar aquí, esta sería la base de la columna y esta sería la dimensión de la altura de la columna. Lo contrario, pongamos con otro color, de color verde. Si yo estoy analizando esta otra viga, este otro nudo, en este sentido, ¿sí? Pues ahora, voy a poner con verde acá al lado, esta es la base de la columna y esta se transforma en la altura de la columna. Eso es todo, ¿no? Hay que entender, ¿sí? Pues entonces, si estoy analizando esta viga, pongamos con rojo, esta viga, para el área efectiva, la altura del nudo es este, ¿no es cierto? Es este, porque este sería el nudo en teoría. Esta es la altura del nudo. Eso es lo que les estoy indicando aquí en la presentación, ¿no? Aquí está. HJ, la altura efectiva del nudo, es HC. Fácil, ¿no? Una vez en el otro sentido, si estoy en el sentido de acá, pues el nudo sería este. ¿Cuál es la altura del nudo? HC. Ahora sería esta dimensión. Eso está fácil de entender. Hay que ser pacientes con el ACI por las cosas que nos indica. Pero nos dice que tengamos cuidado con BJ porque pueden ser una de las dos consideraciones. La primera, que sea la base de la viga más HJ o la base de la viga más 2 veces XJ, el que sea más crítico, el sentido de análisis más crítico. No digo jóvenes, yo creo que piensan que todos los días estoy libre y me siguen mandando a firmar informes. Bueno, entonces debemos seleccionar
de los dos el más crítico, el que me dé el BN más crítico para hacer la comparación. BJ me dice BB más HJ. Entonces el primero sería, por ejemplo, para el sentido de análisis en rojo, sería, esta es la base de la viga, ¿no? Esta es, vamos de acá, mi base de la viga. Y a esta le sumo más este. Y ese puede ser la base, un poco extraño nos indica la norma, pero habrá que hacerle caso. Y la otra posibilidad me dice BB más 2XJ, el que sea más crítico, más 2XJ, siendo XJ la distancia entre este valor y el de acá. Entonces, en nuestro caso, pues XJ sería esto de aquí. Esto es XJ. Este de acá, esto es XJ. En otras palabras, el ACI me está diciendo que el BJ es igual a este valor, a la base de la columna, o que el BJ es igual a la base de la viga más la altura de la columna. Pero cuando la viga esté centrada, porque si se fijan ustedes, 1XJ, 2XJ más la base de la viga, esto es lo que nos dice el ACI, regresemos a la presentación. Base de la viga, base BJ es igual a la base de la viga más 1XJ y más 2XJ. Nos está diciendo eso a la final, ¿no? Pero contempla la posibilidad de que existe este caso. Porque aquí, ¿cuál es el XJ? ¿Es el de acá o es el de acá, no? Habrá que ver la condición más crítica. Ustedes deberán hacer el análisis porque nos interesa encontrar el BN más crítico. No le he abierto muchos archivos según yo que íbamos a necesitar y no los que estamos necesitando. Quiero abrir la versión del 14 la versión 19, la 14 también. No, pero acá tengo yo el dibujo que quiero mostrarles que está en la versión 14, ¿no? Este dibujo no sé por qué no incluyeron en la última versión, pero nos ayuda. Vamos. Más grande. Bueno, no importa, sí se ve. Sí, miren, aquí está lo mismo, el ancho efectivo del nudo. Miren, el ancho efectivo del nudo es el menor valor o máximo igual a B más H, B la base de la viga, más H la altura de la columna, o en su defecto B más 2X, la X de menor valor, la distancia de menor valor. En cualquiera de los dos casos, el que nos dé la menor valor, ocupo para el cálculo acá del área efectiva, ¿sí? No es muy complicado, solo hay que entenderle lo que dice la ACI. Ustedes ya van a realizar, van a hacer una hoja de cálculo como la que les voy a mostrar, donde todo esto con un poco de paciencia, viendo paso a paso, van a poder desarrollar. Miren que no les estoy mandando de la ACI que busquen todas las fórmulas, sino les estoy dando de la manera más organizada y didáctica que pueda. Con eso chequeamos la resistencia al corte y de ser el caso, haré los arreglos correspondientes, ¿no? Si veo que no cumple, pues me toca cambiar y a veces pasa eso. Y nuestro diseño que según nosotros estaba listo, nos toca cambiar debido a la rótula plástica. Por otro lado, el tercer control es referido al refuerzo de confinamiento. Refuerzo de confinamiento. Para eso, el ACI dispone que se debe colocar en el nudo un acero de refuerzo transversal. Un acero de refuerzo transversal bastante crítico, joven, bastante crítico. Aquí me dan las ecuaciones para calcular el AS requerido, ¿no? El AS requerido. Y la separación, les voy a dejar para que ustedes la puedan revisar. Pues tengo el ASH, el valor más crítico de los dos, donde se requiere la separación del refuerzo transversal en el nudo, la dimensión transversal del nudo, por lo que yo deberé hacer el cálculo en los dos sentidos de análisis, el área del núcleo de la columna, es decir, sin el recubrimiento, el área bruta de la sección de la columna, eso ya será completo, y la resistencia a la compresión del hormigón, influencia del acero, es decir, propiedades de materiales, y se encuentra aquí la expresión que me permite calcular
en este caso el AS. Tengo por acá para que también ustedes lo puedan calcular el valor de S que me va a considerar a mí en este caso, ¿sí? La separación del refuerzo transversal y el nudo la calculo con una de las tres opciones, el menor valor. La cuarta parte de la dimensión mínima, 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal que llega al nudo, o estas dos ecuaciones, donde el menor valor siempre va a ser 10 centímetros, ¿no? Mínimo 10 centímetros de los estribos en el nudo. Pero ese refuerzo es bastante grande, ¿no? Y a veces, pues en obras se suele complicar la colocación. Posiblemente en países más industrializados como Estados Unidos lo puedan hacer, pero créanme, aquí es toda una lucha colocar los estribos en el nudo que nos pide la norma. Por esa razón hay una salvedad, y abramos para que vean dónde está la salvedad. A ver, CI 318 en el último capítulo, en la última versión, CI 318-19, no se olviden, no es el capítulo 15, nudos, viga, columna, no se vayan a confundir. Ahí es acá, ¿no? 18, numeral 18.8. Hay partes donde sí, de este numeral, les regresa al 15, es otra cosa, pero hay que cumplir el 18.8, página 322. Veamos la salvedad que nos indica, página 322. Ya, 322. Déjenme buscar las fuerzas, las longitudes, esto de acá. Ya, nos especifica esto. Ya, en el numeral 18.8.3, refuerzo transversal de la CI 318.19, la última versión, nos especifica en el numeral 18.8.3.2 que cuando existan vigas donde el ancho de cada viga mida por lo menos las 3/4 partes del ancho de la columna, ¿sí? Lo que ya recuerden que esto nosotros todavía sin saber utilizamos en el predimensionamiento. Repito, cuando la viga que llega a la columna cubra por lo menos las 3/4 partes, el 75%, es decir, una viga de 1 metro, que la viga que llega, perdón, una columna de 1 metro, la viga que llega debe ser 75 centímetros, en otras palabras, poniendo números redondos. Cuando existe ese caso, se dice que el nudo es confinado, completamente confinado. Y por esa razón permite reducir la cuantía del refuerzo transversal a la mitad y la separación a 15 centímetros, ¿sí? A 15 centímetros. Por eso es que consideramos en el prediseño eso. No importa si no se llegara a cumplir y ustedes ponen las vigas que quieran, pero en cambio, en el diseño de la rótula plástica van a tener que colocar más refuerzo en el nudo y créanme que eso sí es un poco complicado. Para eso fue que consideramos en el prediseño esta disposición. Entonces nosotros tenemos que si tengo un nudo en el cual se cumple el concepto de que la viga sea por lo menos el 75% de la columna a la que llega, ya no uso las fórmulas que les indiqué, sino utilizo estas. El AS, H, puede ser esta ecuación o la de acá. Regresemos para ver las que teníamos. Era 0,30 y 0,09 la más crítica. Ahora le reduzco a la mitad, ¿sí? Como tengo un nudo confinado, digo, no está mucho a 0 de refuerzo transversal. Le pongo la mitad de los dos casos y veo cuál de los dos es el más crítico, siempre que se cumpla que el nudo sea confinado. Y la separación ya no es mínimo 10 centímetros como era acá, 10 centímetros, sino que me dice que permitimos que la separación de los estribos en el nudo sean mínimo 15. Por esa razón es que será recomendable, no obligatorio, que las vigas que están en los primeros nudos, porque recuerden de dónde empezamos. En el capítulo de hormigón armado nos obliga a chequear los primeros nudos que controlemos de manera total. Y los otros nudos superiores también hay que controlar, chequeando más las fuerzas internas que se nos haciendo el software ETABS,
Ya vamos a ver cómo, pero me importa más a mí en este caso que tengamos un nudo efectivo donde tiene que haber más control. Si tengo un nudo confinado efectivo, perdón, un nudo confinado, pues en este caso el ACI me permite disminuir al 50% el acero de refuerzo transversal en el nudo y por lo tanto también la separación hasta 15 centímetros. Este gráfico que existía en todas las versiones anteriores, insisto, no sé por qué en la última no existe, se especifica claramente que este nudo no cumple con las condiciones de ser confinado, ¿no? Lo que me dice, y aquí también se nota claramente la explicación. Entonces, jóvenes, se permite reducir el 50% del acero de confinamiento en el nudo. Muy bien. Todo lo que les he explicado en estas clases, ustedes lo van a desarrollar, ¿sí? Les decía yo que estas clases para mí son complementarias porque deberían haber estudiado en hormigón armado. No importa, lo están haciendo en este momento. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a revisar todo el documento que les he entregado. Les voy a subir tal vez esta parte de la explicación no. Les voy a subir desde esta página posiblemente, ¿no? Para que vean que igual ustedes ya saben dónde está en la norma, en el capítulo de hormigón armado. Les voy a subir todas estas expresiones para que ustedes puedan hacer el control de la rótula plástica de sus trabajos. Deberán realizar una hoja de cálculo sencilla, ¿sí? Esta es la última que tengo, ¿sí? Deberán colocar, no es la última creo, el sentido de análisis. No he abierto la última que tengo, así, no sé. Bueno, no importa, el título creo que me falta poner. Por ejemplo, el nudo tal, ¿no es cierto? Van a analizar el nudo E1, tienen que ubicar el nudo. Este trabajo van a hacer para 3 rótulas plásticas de su proyecto, para un nudo interior, un nudo esquinero y un nudo perimetral, buscando los nudos más críticos. Si tienen la ventaja que todos los nudos, todas las vigas son iguales, pues no hay problema. Si tienen vigas diferentes, busquen el nudo más crítico. Me interesa que en el trabajo incluyan 3 nudos, cada uno con 2 sentidos de análisis, 6 análisis de la rótula plástica. Por ejemplo, el nudo E1, pensemos que es interno, ese nudo tendrán que ustedes presentar el control de la rótula plástica en el sentido de análisis X y Y. Si el nudo es perimetral, ya saben, ¿no? Chequear el sentido de análisis paralelo al borde cuando cruza la viga, perpendicular al borde cuando la viga no cruza. Y esquinero, igual 2 sentidos de análisis. Van ustedes a desarrollar una hoja de cálculo que sea amigable porque la van a usar y créanme que esto les va a servir muchísimo para 10º semestre y de ser el caso, si ustedes en la vida profesional quieren realizar el análisis y diseño, así sea de una estructura pequeña, 2-3 pisos, van a requerir el control de la rótula plástica, así que hagan sus hojas de cálculo de la manera más didáctica posible, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí datos de la columna, de la viga, en cuanto a la altura, las dimensiones. No olvidarse que estas dimensiones cambian, ¿no? Estas dimensiones cambian en el sentido de análisis. Si es su estructura tiene columnas cuadradas, pues buenas. Tiene rectangulares, no se olviden que en función del sentido de análisis se invierten las dimensiones. Cuidado, ya acabé de explicar. Tengo aquí dimensiones de viga, de cubrimiento, los AS, ya no los AS del software, los AS que ustedes sacaron. Ya explicamos cómo de manera práctica determinar el diseño de los elementos. Pues ponen ustedes eso, ¿sí? Sacan los AS y hacen los controles, ¿no? Hacen los controles. Aquí, bueno, aquí he colocado los valores con fórmulas, con todo, ¿sí? Y hacen los controles de la resistencia cortante, de la adherencia y del confinamiento en el nudo. Quiero que desarrollen sus hojas de cálculo para el proyecto que van a presentar.